Mucho se habla en estos días, en estos tiempos, sobre la hidrovía, la importancia de la hidrovía, quién la explota, lo que significa para las economías regionales, para el transporte. Bueno, es un tema que está, ¿no? Como muy en la boca de todos, o por lo menos de los interesados en esto. ¿Por qué la Argentina parece dar vueltas con su historia? Es lo que me pregunto cuando escucho hidrovía y recuerdo lo que pasó en 1900 con otra hidrovía que también prometía lo que prometen las hidrovías: comunicación, crecimiento de la economía, de la población. Esta hidrovía se soñó a fines del 1800 y principios de 1900. Por supuesto, como muchas de las cosas que se soñaron en la Argentina, quedó en la nada. Lo que sorprende es que otra vez estamos hablando de un tema del que estuvimos hablando hace ¿cuántos años ya? ¿Más de 100? Sí, la Argentina da vueltas, no cabe la menor duda. ¿De qué hidrovía estoy hablando? Una hidrovía que fue soñada cuando nuestro país era completamente distinto. Vamos a recordar que a principios del siglo anterior ya veníamos con las presidencias que se llamaron fundacionales, aquellas presidencias que ya hemos comentado en otros encuentros. De hecho, lo charlamos en otro encuentro cuando comentamos el libro La Argentina Liberal de Diego Salinas, donde pudimos ver que de aquel feudalismo y aquel atraso en el que estaba la Argentina a la llegada de Sarmiento a la presidencia, todo cambió y en pocos años, muy pocos años, en 40 años, pasamos de ser una serie de provincias anárquicas, porque por más que nos pese a las ideologías y a las simpatías que tenemos por determinados caudillos o determinados movimientos y coaliciones del interior, o de Rosas, en realidad la Argentina estaba muy atrasada, las provincias unidas venían muy atrás, y los gobiernos liberales, los fundacionales, llevaron a nuestro país a convertirse en una potencia. Para el centenario del 25 de mayo, éramos una de las primeras potencias económicas mundiales. Argentina era agroexportadora y tenía un futuro brillante. Competía con las principales potencias del mundo y encima competía ganando. Teníamos una producción agropecuaria infinita y que había sido muy bien aprovechada por esos gobiernos que había generado, valga la redundancia, la generación del 80. Por lo tanto, las personas en esa época sabían que se podían hacer todos los proyectos faraónicos que se soñaran, porque había cómo y había con qué. Y así surgió el proyecto de la hidrovía, que consistía en dragar el arroyo Medrano, sí, ese que está intubado y que cada tanto trae problemas, dragar el arroyo Medrano hasta Saavedra, más o menos unos 3.000 kilómetros. Entonces, ¿el proyecto cuál era? Generar una serie de canales menores, dragando arroyos y generando y construyendo canales, y hacer una gran vía, una gran hidrovía, por la cual pudieran circular las barcazas y cualquier tipo de embarcación que llevara gente y los productos de la zona. Pero más ambicioso aún era la idea de dragarlo para que entraran los famosos transatlánticos de esa época, como el Perseo o el Mafalda, porque además estábamos en plena migración europea. Llegaban cientos y miles de europeos y la idea era que en Saavedra se levantaran construcciones adecuadas, incluyendo el Hotel de Inmigrantes, que después se construyó en otro lado, ya lo sabemos. Esta idea pretendía que los transatlánticos no arribaran al puerto de Buenos Aires, sino que entraran por el arroyo Medrano hasta Saavedra. Fue tan intensa y tan fuerte esta idea y los proyectos que se generaron, que hasta hubo un loteo de tierras en base a este proyecto.
Por supuesto, los terrenos de la zona cobraron muchísimo más valor y realmente este proyecto, de haberse concretado, hubiera cambiado por completo la cara de la provincia de Buenos Aires en su zona norte. Imagínense que en vez de estar todos intubados contaminando por debajo las napas, estos arroyos estarían a cielo abierto, siendo dragados y mantenidos para competir con, en aquel momento, el ferrocarril. Recuerden que lo que se buscaba era exportar todos nuestros productos. Por lo tanto, lo que se buscaba eran vías para que circularan estas mercancías y pudieran llegar a los puertos y salir al exterior, a Europa y al resto del mundo. Era un proyecto faraónico, pero era posible. Sin embargo, había ya otros proyectos más porteños, por decirlo así, y en comillo porteños, que tenían que ver con Eduardo Madero y la construcción del, el que ya conocemos ahora, el Puerto Madero, que tenía dársenas y diques. Era un proyecto también ambicioso, pero recordemos que el Río de la Plata había que dragarlo también continuamente. O sea, era un proyecto también faraónico y también que hubiera costado muchísimo. Sin embargo, el otro proyecto, el de la hidrovía hasta Saavedra, abría al interior de la provincia. Existían múltiples posibilidades de desarrollo que se multiplicarían para generar mayor riqueza. Sin embargo, triunfó la teoría o la postura de los porteños y se construyó el Puerto Madero. Y el arroyo Medrano, en vez de convertirse en una gran hidrovía conectada con los demás arroyos de la provincia de Buenos Aires en esa zona y con los canales que se abrirían a su efecto, fueron intubados. Como si en realidad no estuvieran contaminados, como si en realidad esas aguas no estuvieran llenas de desechos. Claro que no se ven porque están intubados, tapados. Es una cosa rara pensar, ¿no? Que en vez de aprovechar las aguas de los ríos y arroyos hayan sido tapadas. Bueno, fue lo que en ese momento triunfó y fue lo que pasó. El arroyo Medrano quedó en el sueño de algunos y en un proyecto que hubiera dado, como dije hace un rato, un aspecto completamente distinto a la provincia de Buenos Aires en esa región norte. Y además no solucionó nada, porque también se buscaba, con ese tratamiento y saneamiento de las aguas y ese dragado y mantenimiento, se buscaba eliminar el tema de las inundaciones. Y ya sabemos qué pasa en esa zona de la provincia de Buenos Aires y en sus aledaños cuando las napas suben, cuando las lluvias aumentan, cuando los arroyos no pueden desembocar libremente en el Río de la Plata por la sudestada. Ya conocemos el drama que ocurre en esos lugares. De hecho, en el 2013 el arroyo Medrano se salió de madre y provocó inundaciones en Parque Sarmiento de aguas contaminadas que demostraron que aquella no fue la solución. O sea, tapar un arroyo y olvidarse que está no es ninguna solución. Aunque no lo veamos, están desembocando en el Río de la Plata y no sabemos qué es lo que están tirando, o sí. Esta hidrovía que pudo haberse hecho en 1900, más o menos el proyecto era terminarla para 1917, una cosa así, quedó en la nada. Una pena, porque en esa época la Argentina sí podía enfrentar esos presupuestos, como dije hace un rato, faraónicos, millonarios, porque el país prometía. Y esa obra nos hubiera dado para las generaciones siguientes una gran posibilidad de desarrollo. No pasó, como otras cosas que quedaron en el olvido. Pero cuando se escucha hablar en estos días de hidrovía, inclusive hasta el gobernador se ha escuchado hablar, uno piensa en el otro gobernador y en el otro presidente que estaba en ese momento y que tenían sobre sus mesas proyectos de esta magnitud, que no se hicieron. Si pensamos en toda la gente que vive en Saavedra y toda la gente que hubiera sido beneficiada hasta el presente con una obra de esas, nos damos cuenta que Argentina se perdió una gran oportunidad de tener una infraestructura
magnífica y que además era el progreso para las subsiguientes generaciones. Hoy sería impensado que Argentina, en la situación en que está, pueda encarar algo así. Hubiera sido un gran legado de nuestras presidencias fundacionales que esto hubiera llegado a nuestros días. La hidrovía de Saavedra, otro sueño que quedó atrás y otra vez la historia de la Argentina dando vueltas sobre sí misma.